Buah, espectacular, chicos. Buah. Buah. Buah, una pasada. Chavales, esto es increíble, ¿eh? ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy es día 3 de... iba a decir de julio. Hoy es día 3 de enero, así que nada, antes de empezar quiero felicitarte el año, quiero desearte que tanto a ti como a toda tu familia tengáis un año maravilloso, estupendo y cojonudamente bueno. Así que nada, ¿qué hacemos aquí hoy? Bueno, pues hoy estamos aquí con esta pequeña gran carabina que es la Catran CB, la Catran porque es la Compact, tiene cañón tan solo de 28 y la B porque es de botella en vez de cilindro. Vamos a estrenar también este visor, este Continental, el 212 con campana de 44 y tubo de 34, una maravilla, y lo vamos a estrenar también hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hace poco os puse un vídeo sobre mi Catran, cómo configuraba mi Catran del 4,5 con el cañón de 52 o 520 desde cero, y parece que os gustó un poco. Entonces vamos a hacer lo mismo exactamente hoy con esta carabina, que en este caso es del 5,5, para que vosotros veáis un poco el proceso de cómo lo hago yo, que como siempre digo, no significa que yo lo haga bien, pero a mí me va bien. Entonces, esta carabina, para hacer el vídeo un poquito más rápido que la otra vez y más fluido, no tener que avanzar tanto lo que se graba, lo que grabo, ya le he puesto la Scope Cam, ya he puesto el Crony, ya he puesto también la Diana. En este caso la hemos puesto solo entre comillas a 40 metros porque yo nunca he disparado con este cañón y quiero ir un poco de menos a más, pero la carabina no tiene aire. Yo le voy a meter aire ahora, de hecho vaya, podéis ver la prueba, le he quitado mucho martillo, como ya os expliqué, y ahora os explicaré por qué lo hago yo así, y le vamos a meter aire. Yo ya no corto cámara, quizá avance un poquito, por aquello hacerlo un poco más rápido y no se eternice el vídeo, pero vamos a empezar, vamos a hacer la prueba desde cero. Así que dejo la cámara aquí grabando, yo intento no salirme de cámara, aunque la tengo muy... Esta vez no he echado la cámara hacia atrás, y vamos a sacar esta botella chiquitina. Seguramente la cara ya no me la estaréis viendo, con lo cual tampoco os vais a perder nada del otro mundo. Y a ver, que yo recuerde dónde tenía esto lo del aire, aquí. ¿Vale? Yo voy a poner esto y ahora grabo con el móvil cómo se está haciendo la carga. Vale, lo tengo cerrado. Bueno, chicos, me permitís que cojo el vídeo. Y bueno, como estáis viendo, espérate que no estoy grabando. Como estáis viendo, para que no haya ni trampa ni cartón. Hola chicos, eso, los audios supongo yo que se estarán acoplando, así que nada, aquí estáis viendo que el manómetro está a cero. Tengo la botella, ya he purgado, así que voy a abrir un poquito. A ver. Ya está metiendo aire, muy poco a poco. Muy poco a poco. Ha habido ahí un salto de cámara, ¿vale? Porque ha cambiado de lente. Bueno, ya estoy metiendo. Ya estamos en los 100 y vamos a llenar hasta 200. Ya sabéis que a mí no me gusta llenar mucho más de esta presión. Vamos a meter un pelín. Venga, aquí lo vamos a dejar. Hemos metido un poquito más porque pegaremos unos tiros también de prueba mientras... bueno, de hecho vamos a meter un pelín más. Vamos a hacer la excepción porque tenemos que configurar también el visor. Vale, vamos a dejar ahí. Bueno chicos, corto aquí, ¿vale? Que ya necesito las dos manos. Lo hemos dejado en 220, 230. Ahora cuando se enfríe el depósito que está caliente, bajará un pelín la presión. Así que bueno, ya he cortado, cierro aquí, purgo. Voy a poner el Crony también. ¿Qué balines vamos a utilizar hoy? Pues vamos a utilizar hoy el más ligero de la gama de la familia JSB, a ver, yo creo que aquí estará bien, que es el RS, que ya sabéis que a mí el RS, hace poco hice una prueba con viento aquí mismo a 50 metros y pudisteis ver cómo agrupaba con la Cray del 5,5, con el cañón de 52. Y vamos a disparar sobre los 230-235 metros por segundo. Este balín es de 0,87 gramos o 13,43 grains. Es el JSB, aunque yo los que tengo son de la lata de Cometa, que al final es lo mismo, ¿vale? Lo tengo por aquí, no sé si la cámara lo estará cogiendo. Y bueno, antes de nada, voy a... Ahora con aire vamos a ver cómo suena, no tiene silenciador puesto, suena flojito. Vamos a quitarle todavía un poquito más de velocidad.
se escucha más el martillo que el disparo, así que le voy a dar un pelín. ¿Por qué hago esto? Porque quiero ir siempre de menos a más. Quiero que la válvula se golpee siempre lo necesario para la velocidad que yo quiero. ¿Qué sucede? Que yo no sé cómo viene la presión del regulador. En este caso, cuando vosotros compréis esta carabina o cualquier otra de la marca Air Max, tenéis dos opciones. La primera opción tiene que ser sí o sí, que es comprarla en carabinas Montevirgen, porque es el único que va a responder ante la propia Air Max. Es el único distribuidor autorizado para vender su artículo aquí en España. Entonces, cuando se la compra ellos tienes dos opciones: o que te la metan en la maleta y ni te la miren siquiera y tú ya la abras y tal, o que ellos te la revisen, te la configuren, tú les dices a ellos para qué quieres exactamente la carabina. Oye, pues yo quiero la carabina que sacó Alex, la pequeñita esa, porque yo tengo una casa y tal, y tengo un terreno con 50 metros, y máximo voy a tirar 50 metros. Entonces tú hablas con ellos, les explicas un poco qué es lo que quieres, y ellos te la van a configurar para que tú simplemente la saques de la maleta y la disfrutes. Entonces, pero yo en este caso, como no sé cómo viene, voy a empezar a disparar de menos a más. Yo sé que quiero disparar el 0,87 sobre los 230-235 metros por segundo. Así que yo voy a empezar ahora a subir, o sea, a ir poco a poco. Vamos a ver. Voy a quitar porque no tiene silenciador. No le he puesto silenciador también porque quiero escucharla, ¿vale? Porque con el silenciador se quedan calladas totalmente. Y bueno, ahora tengo que hacer un pequeño corte porque no tengo el cargador aquí, pero me vaya a permitir un segundito y lo cojo. No voy a ni a cortar la cámara. Bueno, entonces no sé por dónde iba y nada, voy a cargar los balines y yo quiero ir muy poco a poco, disparando a ver qué velocidad es la que tengo. Que yo veo que con esa velocidad el balín, o sea, las agrupaciones no me van bien. Yo tengo que ir descartando cosas. Primero, que estamos disparando al aire libre, ¿vale? Lo digo esto no solo para ahora, sino para ti, que estamos disparando al aire libre. Las condiciones, aunque no haga viento, las condiciones de humedad y todo afectan muchísimo. Que el lote de balines sea bueno. Y si ya vemos que cambiando de balines no nos sigue gustando, por supuesto hay que pegarle un repaso al cañón en cuanto a limpieza. Ya haremos también algún vídeo que os mostraré cómo lo hago yo. Una forma muy sencilla, casi todos lo hacéis así, ¿no? Y ya por último, si vemos que tampoco, pues ya nos queda acceder al regulador y subirle un pelín de presión, bajarle un pelín de presión para que se armonice un poco todo lo que es el martillo con la presión y la tensión de la válvula, ¿vale? La válvula yo recomiendo de momento no tocarla, así que bueno, vamos a pegar un disparo, a ver si consigo meter esto, vamos a encender el Crony y vamos a ver qué velocidad nos da. Vale, pues no nos ha dado ni velocidad, ni ha disparado. Vamos a subir un poquito. Vamos a subir un poquito, se ve que me he pasado antes quitándole tensión. Ahora. Vamos a dar otro. Venga, vamos a ver qué nos da. Bueno, pues ni lo ha leído. Creo que va tan suave que ni lo ha leído. Voy a apuntar de todas formas, no sea que... Vale, no lo ha leído, voy a subir un pelín más. El tiro me ha pegado muy abajo, muy abajo. De hecho, voy a empezar a grabar. Vamos a subir un poquito, a ver si consigo meter el tornillo. Cargamos. 135, no sé si habéis visto el palo cómo ha saltado. Nada, le subimos un pelín más. Yo voy muy poco a poco, ¿vale? Porque lo que no quiero es pasarme. 142. 156. 164. Uy, perdón, que no estoy diciendo la velocidad, pero no he puesto el Crony. No he puesto el Crony. Eso ha sido un fallo gordo mío. Os voy a poner así, a ver si así lo podéis ver. Es que pasa que no pesa. Espero que lo podáis ver. A ver, chicos, perdonadme un segundito. Es que son tantas cosas las que tengo que tener en cuenta. Yo creo que ahí se va a ver perfectamente. Yo creo que ahí lo vais a poder ver perfectamente. 162,9, a vosotros aparecerá seguramente 163. Venga, seguimos subiendo.
173, ha pegado en la chapa, pero ha sido de rebote, ¿vale? Seguimos subiendo. Voy a pegar allí, ¿vale? Para que no me ensucie otro rebote. 184. Mira. 190. Ya nos estamos acercando. 193. Vamos a subir un pelín más. 206. 206. 207. 209. Vale, ahora no tenemos balines. Y bueno, me acabo de dar cuenta que tengo aquí el otro cargador. Así que nada, volvemos a cargar. Y lo que vamos a hacer ya es que vamos a disparar a diana. Vamos a disparar primero a la chapa, porque lo mismo no es necesario ni subir más de velocidad, ¿eh? Estamos solo a 40 metros y posiblemente tengamos unos resultados muy buenos. Hay que tener en cuenta que es un cañón muy pequeñito. Uy, es un cañón muy pequeñito. Joder, no quiero meterse. Venga, vamos a intentarlo. Vamos a ver si conseguimos pegarle a la chapa. Aunque tengo la sensación de que el tiro está pegando bajo. Vale, ha pegado bajo. Vamos a probar ahí. Bueno, pues más o menos. Bueno, vamos a probar. Más o menos, yo creo que ya lo tenemos. Así que vamos a hacer nuestro primer grupo a 208 metros por segundo con esta carabina tan chiquitina. Vamos a ver si conseguís ver que se vea bien, porque bueno, este visor es muy pequeñín, no tiene muchos aumentos, pero bueno, vamos a intentarlo. Uy, ese tiro se me ha escapado a mí, me cago en la leche. Está el gatillo súper sensible, la leche. ¡Buah! Espectacular, chicos. ¡Buah! ¡Puf! Increíble, chavales, increíble. ¡Buah! Una pasada. Chavales, esto es increíble, ¿eh? ...206 metros por segundo... ¡Oh! Y ese tiro ha bajado un pelín. Y estáis viendo que el Chronic es súper estable, espero que lo estéis viendo. Así que ya por eso os decía que yo tenía muchas ganas de que Air Max volviera a meter sus propios reguladores. Vale, ya no hay más. 207 metros por segundo y habéis podido ver que a 40 metros, ahora vamos a ver el de este, ¿vale? Habéis podido ver que a 40 metros es espectacular. Así que vamos a hacer una cosa. Yo quería disparar este balín sobre los 235 metros. Hemos visto que a 207 va espectacular. Vamos a hacer otro grupo subiéndole un pelín más la velocidad y vemos que hace también de camino y vemos cómo se comporta. Así que nada, ahora voy a cortar un momentín para enseñaros ese vídeo o directamente... Sí, voy a cortar un segundo, ¿vale? O mira, no corto, simplemente lo hago todo a cámara rápida y acabamos antes. Bueno, chicos, pues ya estamos llegando a los 40 metrillos. Y nada, me he traído esta cámara para que podáis ver, porque no me quiero llevar el cartón allí, para que podáis ver el grupo que hemos hecho, ¿vale? Ha sido un grupo muy bueno, muy bueno. Lo que pasa es que no sé si esta cámara no es la más ideal para que yo me hubiese traído. Estamos viendo, a ver aquí, el grupo que ha sido muy bueno. Me parece que ha sido el cargador completo, o bueno, cargador completo quizá hayan sido 14 disparos. Quitando estos dos de aquí abajo que se han marchado, el resto está muy bien. Es una moneda de 2 céntimos, así que nada, vamos a seguir disparando
a ver qué conseguimos hacer ahora, ¿vale? Venga, vamos al lío.